Hoy vamos a avanzar una propiedad de los polinomios que se refiere a la simetría de las raíces con los coeficientes. Vamos deduciendo esto desde una raíz de segundo, tercer, cuarto grado y luego podemos ir generalizando. Entonces, para una ecuación de segundo grado dada por x al cuadrado más p1 por x más p2 igual a 0. Debemos tener en cuenta lo siguiente. La ecuación debe ser normalizada, quiere decir, debe formarse un polinomio mónico. El primer coeficiente siempre debe ser 1. Si no fuera 1, por ejemplo, ax al cuadrado más bx más c igual a 0, dividir la ecuación miembro a miembro entre a. Y ahí tendríamos a entre a es 1 por x al cuadrado, b sobre a por x, más c sobre a igual a 0. b sobre a estamos llamando nosotros p1 y c sobre a estamos llamando p2. Entonces debemos siempre normalizar la ecuación, es decir, el coeficiente del x de mayor grado debe ser 1. Ese polinomio tiene dos raíces, llamaremos ecuación primera, sean sus raíces alfa 1 y alfa 2. Entonces, si alfa 1 y alfa 2 son raíces, el polinomio que tenemos acá, x al cuadrado más p1 por x más p2, puede ser escrito de acuerdo al teorema fundamental de las ecuaciones como el producto de factores lineales, x menos alfa 1 por x menos alfa 2. El polinomio es igual a 0. Desarrollemos el segundo miembro. Esto va a ser x por x, x al cuadrado, más alfa 2 por menos alfa 2 por x, menos alfa 1 por x, y menos con menos da más alfa 1 por alfa 2. Ordenando un poquito, x al cuadrado menos alfa 1 más alfa 2 por x más alfa 1 por alfa 2. ¿Qué conclusión sacamos acá? Vamos anotando esas conclusiones aquí a este lado. En un polinomio de segundo grado, x al cuadrado más p1 por x más p2 igual a 0, las raíces las estamos llamando alfa 1, alfa 2. Entonces, comparando este desarrollo con la ecuación 1, comparando 1 con 2, 1 con 2, que se trata de la misma ecuación, llegamos a esa conclusión. El coeficiente de x al cuadrado en las dos ecuaciones es 1. El coeficiente de x, aquí es p1 y aquí es alfa 1 más alfa 2. Entonces podemos llegar a esta propiedad. La suma de las raíces, alfa 1 más alfa 2, es igual a menos p1. El producto de las raíces es igual a p2. Alfa 1 por alfa 2 es igual a p2. Bien, eso en una ecuación de segundo grado, y esto hemos demostrado cuando estuvimos estudiando esta ecuación.
¿Qué sucede si la ecuación fuera de tercer grado? Ecuación de tercer grado. La ecuación de tercer grado tiene la forma general ya normalizada: x al cubo más p1 por x al cuadrado más p2 por x y más p3 igual a 0. En esta ecuación tiene tres raíces porque es de tercer grado, sean las raíces alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces, este polinomio puede ser escrito como el producto de factores lineales considerando sus raíces. Es decir, esta ecuación, llamemos ahora ecuación 1', puede ser escrita como x menos alfa 1 por x menos alfa 2 y por x menos alfa 3 igual a 0. Ahora desarrollemos el producto de estos factores lineales. De estos dos, x al cuadrado menos alfa 2 por x, menos alfa 2 por x, menos alfa 1 por x, y menos con menos da más alfa 1 por alfa 2. Esto multiplicado por x menos alfa 3 igual a 0. Desarrollemos ahora este polinomio por este polinomio lineal. X al cuadrado por x, x al cubo. Menos alfa 3 por x al cuadrado. Ahora, menos alfa 2x por x sería menos alfa 2 por x al cuadrado. Menos alfa 2 por x por menos alfa 3 se vuelve positivo. Más alfa 2 por alfa 3 multiplicado por x. Ahora, vámonos a este. Multiplicar cada uno de estos términos. Menos alfa 1 por x sería menos alfa 1 por x al cuadrado. Menos alfa 1 con x por menos alfa 3 se vuelve positivo, más alfa 1, alfa 3 por x. Y finalmente cada uno de estos términos multipliquemos por alfa 1, alfa 2. Alfa 1, alfa 2 por x, positivo. Alfa 1, alfa 2 por x. Menos alfa 1, alfa 2 por alfa 3, igual a 0. Ahora factoricemos. En x al cubo solo tenemos esto. En x al cuadrado vamos a tener esto, esto y esto. Los tres son negativos, entonces menos alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 por x al cuadrado. Por x tenemos este y este. Positivos los tres, ordenaremos alfa 1, alfa 2 por x, alfa 1, alfa 2, más alfa 1, alfa 3, más alfa 2, alfa 3. Todos ellos multiplicados por x. Ahora el término independiente sería este, menos alfa 1, alfa 2, alfa 3 igual a 0. Esta ecuación llamémosla ecuación 2'. Comparando 1' con 2', vamos a tener, anotaremos esa conclusión aquí. Para una ecuación de segundo grado tenemos esto. Ecuación de segundo grado. Para una ecuación de tercer grado, que tiene la forma general x al cubo más p1 por x más al cuadrado más p2
por x más p3 igual a 0. Las raíces eran alfa 1, alfa 2 y alfa 3. La primera comparación, la suma de las tres raíces, alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 negativo, comparamos con P1. Entonces podemos decir alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 es negativo allá y aquí lo comparamos con P1, podemos decir es igual a menos P1. Luego, vamos a comparar el coeficiente P2, que es el que multiplica X, y el que multiplica X es todo esto. Entonces llegamos alfa 1 por alfa 2 más alfa 1 por alfa 3 más alfa 2 alfa 3 igual a P2. Y por otro lado, el término independiente es negativo, lo comparamos con P3. Entonces podemos decir alfa 1 por alfa 2 por alfa 3 es igual a menos P3. Bien, eso en la ecuación de tercer grado. Hagamos un caso más, una ecuación de cuarto grado, y de ahí ya vamos a sacar una lógica para generalizar este análisis. A ver, una ecuación de cuarto grado. Una ecuación de cuarto grado. Normalizada. Va a tener la expresión x a la cuarta más p1 por x al cubo más p2 por x al cuadrado más p3 por x y más p4 igual a 0. Normalizada. El coeficiente del x de mayor exponente siempre es 1. Ese polinomio es de cuarto grado, tiene 4 raíces. Sean sus raíces alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Entonces, el polinomio 1 se lo puede escribir en función del producto de sus raíces, es decir, x menos alfa 1 por x menos alfa 2 por x menos alfa 3 y por x menos alfa 4 igual a 0. Ahora desarrollaremos todo esto. Primero haremos el producto de estos dos, simultáneamente de estos dos. ¿Qué vamos a tener? Pongamos con corchete. X por x, x al cuadrado, menos alfa 2 por x, menos alfa 1 por x, y menos con menos da más alfa 1, alfa 2, multiplicado por el desarrollo de estos dos factores lineales, x por x, x al cuadrado, menos alfa 4 por x, menos alfa 3 por x, y menos con menos da más alfa 3, alfa 4, igual a 0. Desarrollemos todo esto. Primero, cada uno de estos términos lo voy a multiplicar por x al cuadrado. ¿Qué vamos a tener? X al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. Menos alfa 4 por x al cuadrado y por x, x al cubo. Menos alfa 3 por x al cuadrado y por x, x al cubo. Y más alfa 3, alfa 4 por x al cuadrado. Ahora, cada uno de estos términos lo voy a multiplicar por menos alfa 2x.
¿qué vamos a tener? Menos alfa 2x por x al cuadrado menos alfa 2 por x al cubo. Menos con menos da más, alfa 2, alfa 4 por x al cuadrado. Alfa 2, alfa 4 por x al cuadrado. Menos alfa 2, alfa 3 por más alfa 2, alfa 3 por x al cuadrado. Más alfa 2, alfa 3 por x al cuadrado. Y finalmente menos alfa 2, alfa 3, alfa 4 por x. Ahora, cada uno de estos términos ya también lo vamos a multiplicar por menos alfa 1 por x. Voy a continuar aquí abajo. Menos alfa 1 por x al cuadrado. Eso sería alfa 1 por x al cubo. Menos alfa 2, alfa 4 con menos da más. Alfa 2, alfa 4 por x al cuadrado. Ahora por este. Menos con menos da más. Alfa 2, alfa 3 por x al cuadrado. Alfa 1, alfa 3, ¿no? Alfa 1, alfa 3. ¿Estamos bien? Estamos multiplicando cada uno por alfa 1, x, ¿no? Menos alfa 1, x al cubo, menos alfa 1, alfa 4. Eso corrige. Alfa 1, alfa 4 por x al cuadrado. Menos alfa 1, alfa 3, alfa 1, alfa 3 por x al cuadrado. Ahora por este. Menos alfa 1, alfa 2, menos alfa 1, alfa 3, alfa 4 por x. Ahora vamos ya también al último caso. Cada uno de estos términos lo multiplicamos por esto. Alfa 1, alfa 2 por x al cuadrado, por este. Positivo. Alfa 1, alfa 2 por x al cuadrado. Ahora, alfa 1, alfa 2 por menos alfa 4 por x. Eso va a ser menos alfa 1, alfa 2 por alfa 4 por x. Ahora por este. Menos alfa 1, alfa 2, alfa 3 por x. Menos alfa 1, alfa 2, alfa 3 por x. Y ahora por este. Positivo. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Más alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 igual a 0. Bueno, hemos desarrollado todo. Ahora vamos asociando, vamos factorizando. X a la cuarta sería este término. Los que están multiplicados por alfa al cubo. Por x al cubo. Este. No hay más, ¿no? Toditos son negativos. Entonces saquemos el signo menos. Ordenando. Alfa 1 primero. Alfa 2. Alfa 3. Y alfa 4. Por x al cubo. Los que están multiplicados por x al cuadrado. Este y este. No, este más. Toditos son positivos. Entonces vamos asociándolos en un paréntesis. Ordenando. Alfa 1, alfa 2. Alfa 1, alfa 2. Más alfa 1, alfa 3. Más alfa 1, alfa 4. Más alfa 2, alfa 3. Más alfa 2, alfa 4. Más alfa 3, alfa 4. Todos ellos multiplicados por x al cuadrado. Ahora, los que están multiplicados solamente por x, ¿cuáles son? Este.
este y este más. Toditos son negativos, entonces voy a continuar aquí abajo. Menos, ordenando. Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Más alfa 1, alfa 2, alfa 4. Alfa 1, alfa 2, alfa 4. Más alfa 1, alfa 3, alfa 4. Alfa 1, alfa 3, alfa 4. Más alfa 2, alfa 3, alfa 4. Alfa 2, alfa 3, alfa 4, todos ellos multiplicados por x. Y ahora el término independiente de x, que sería este, más alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 igual a 0. Bueno, llegamos a una ecuación 2. Comparando la 1 con la 2. ¿Qué podemos decir? Anotaremos acá una ecuación de cuarto grado que tiene la estructura x a la cuarta más p1 por x al cubo más p2 por x al cuadrado más p3 por x y más p4 igual a 0. Las raíces las hemos llamado alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. La primera comparación. El x a la cuarta tiene coeficiente 1 en las dos ecuaciones. Ahora, el x al cubo tiene este coeficiente. La suma de estos cambiado de signo, que va a ser igual a P1. Entonces podríamos decir la suma de las raíces alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 es igual a menos el segundo coeficiente, menos P1. Ahora, todo esto comparado con el coeficiente de x al cuadrado. La suma de las raíces de 2 en 2 podemos interpretar así. Alfa 1 por alfa 2 más alfa 1 alfa 3 más alfa 1 alfa 4 más alfa 2 alfa 3 más alfa 2 alfa 4 y más alfa 3 alfa 4 es igual al siguiente coeficiente, en este caso a P2. Luego, la suma de las raíces tomadas de 3 en 3, el coeficiente de x, lo comparamos con P3, pero es negativo. Entonces vamos a tener alfa 1, alfa 2, alfa 3, más alfa 1, alfa 2, alfa 4, más alfa 1, alfa 3, alfa 4, más alfa 2, alfa 3, alfa 4, es igual al siguiente coeficiente, al coeficiente de x, en este caso P3. Y por último, la suma de las raíces tomadas de 4 en 4 es un solo término. Alfa 1 por alfa 2 por alfa 3 por alfa 4 es igual al término independiente, en este caso a P. Bueno, este es negativo, ¿no? Menos P3. Menos P3. Y esto va a ser igual a P4. Conclusión de esto. Ahora, si la ecuación fuera de quinto grado, podemos hacer el siguiente desarrollo semejante. Vamos a llegar a lo mismo. De este resumen que hemos anotado acá, vamos a sacar alguna conclusión. A ver, vamos anotando en este sector las conclusiones. Esto podemos decir, la suma de las raíces tomadas de 1 en 1, la sumatoria de los alfa sub i,
tomadas de uno en uno. Es igual a menos el primer coeficiente después del x al cuadrado, ¿no? O al segundo coeficiente cambiado de signo. La suma de las raíces tomadas de 2 en 2, alfa i por alfa j, es igual al tercer coeficiente. ¿Qué sucede en la ecuación de tercer grado? La suma de las raíces tomadas de 1 en 1 es igual a menos el segundo coeficiente, igual que en el caso anterior. La suma de las raíces tomadas de 2 en 2, alfa i, alfa j, es igual al siguiente coeficiente. Empezamos siempre con negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Eso podríamos indicar la suma de las raíces alfa i, alfa j, alfa k es igual al siguiente coeficiente. ¿Qué lógica existe? Empezamos por el segundo coeficiente cambiado de signo. La suma tomada es de 2 en 2 al siguiente coeficiente positivo. En la ecuación de tercer grado, la suma de las raíces tomadas de 1 en 1 es igual a menos el segundo coeficiente. La suma de las raíces tomadas de 2 en 2 es igual al siguiente coeficiente, pero negativo, positivo, negativo. La suma de las raíces de 3 en 3 al siguiente coeficiente nos toca el negativo. ¿Qué sucede con las ecuaciones del cuarto grado? La suma de las raíces tomadas de 1 en 1 es igual a menos el segundo coeficiente. Fíjense, menos, más, menos, más. Se van alternando los signos. La suma de las raíces tomadas de 2 en 2, alfa i por alfa j, es igual al siguiente coeficiente, a P2, al tercer coeficiente positivo. La suma de las raíces de 3 en 3, la suma de las raíces alfa i, alfa j, alfa k, es igual al siguiente coeficiente cambiado de signo. Negativo, positivo, negativo. Y acá podemos decir la suma de las raíces tomadas de 4 en 4, alfa i, alfa j, alfa k, alfa l, es igual al otro coeficiente negativo, positivo, negativo, positivo. Ahora, si fuera de quinto grado, la suma de las raíces siempre va a ser igual a menos el segundo coeficiente. La suma de las raíces tomadas de 2 en 2 al tercer coeficiente. De 3 en 3 al cuarto coeficiente cambiado de signo. De 4 en 4 al quinto coeficiente cambiado con el signo correspondiente. Esta es la simetría que existe entre las raíces y los coeficientes de la ecuación polinómica. Ahora, ¿cómo usamos esto? Haremos algunos ejemplos. Haremos algunos ejercicios. Si nos acostumbramos a usar esto, bueno, tenemos una herramienta muy poderosa. A ver, empezaremos a hacer ejercicios relativamente sencillos. Tomaremos un primer ejemplo. Dice, resolver esta ecuación. 4x al cubo, 4x al cubo, menos 24x al cuadrado, más 47x, menos 30, igual a 0. Sabiendo que sus raíces forman una progresión aritmética. Sabiendo que sus raíces forman una progresión aritmética. Recordemos ahora un poquito las progresiones aritméticas. Bueno, podemos decir, sean las raíces alfa 1, alfa 2 y alfa 3.
Voy a tomar una progresión aritmética creciente por un lado y decreciente por el otro. Entonces, a alfa 2 la mantenemos. La siguiente, sabiendo que está en progresión geométrica, va a ser igual a la anterior más la diferencia común. Esta es la que estamos llamando alfa 3. Alfa 3. La anterior a esta va a ser alfa 2 menos la diferencia común. Esto forma una progresión aritmética, creciente por este lado, decreciente por este lado. Lo que quiere decir, esto es lo que estamos llamando alfa 1. Bueno, vámonos a las propiedades. La suma de las tres raíces nos da menos el segundo coeficiente. Pero ahora debemos tener cuidado en una cosa. Debemos normalizar la ecuación. El x de mayor grado debe valer 1. ¿Qué hacemos para que ese x valga 1? Voy a dividir la ecuación entre 4. Dividimos miembro a miembro entre 4. ¿Qué nos va a quedar? 4 entre 4, 1. 1 por x al cubo. 24 menos 24 sobre 4, x al cuadrado, más 47 sobre 4x, y menos 30 sobre 4 igual a 0 entre 4, 0. Esta es la ecuación normalizada, que la podemos simplificar un poquito. X al cubo, 24 entre 4 es 6, menos 6x al cuadrado, más 47 cuartos de x y menos 15 medios, igual a 0. Entonces las raíces de la ecuación normalizada sean las raíces de esta ecuación. De la normalizada quiere decir el x, el mayor exponente, tiene coeficiente 1. Ahora nos vamos a la propiedad. La suma de las tres raíces es menos el segundo coeficiente. Sumemos las tres raíces, alfa 1 más alfa 2 más alfa 3, pero expresadas como progresión aritmética. Esto va a ser alfa 2 menos d más alfa 2 más alfa 2 más d. Va a ser igual a menos el segundo coeficiente. ¿Lo ve? En nuestro caso el segundo coeficiente es menos 6. Va a ser entonces igual a 6. La suma de las raíces tomadas de 2 en 2. Alfa 1 por alfa 2. Pero alfa 1 es esto. Anotemos. Alfa 2 menos d por